Bueno, las clases de hoy, en todas las partes las voy a subir, así Camila la puede ver y si alguno quiere revisar, lo revisa también en el canal de YouTube, así no se les descarga en el celular, ni computadora, ni nada, lo ven en el enlace. Bien, nos habíamos quedado entonces en esta cuestión de analizar las frases o analizar una frase desde el punto de vista de la construcción del sentido, que el sentido y los sentidos que nosotros podemos leer en esa frase y cuándo esa frase puede ser parte de un texto literario y cuándo no. En realidad, y cerrando la idea, toda construcción lingüística puede estar dentro de un texto literario porque no es la frase en sí lo que está cargado de significado, sino es la construcción discursiva en general. Es un discurso total, es un todo lo que nosotros observamos cuando nos ponemos a analizar una obra de literatura. Igual que cuando analizamos por ejemplo, pensemos en un cuadro. No es una parte del cuadro, no es solo la técnica, por ejemplo, que usó el pintor, no es solo si el cuadro está dentro de un movimiento realista, cubista, expresionista, surrealista, sino que analizamos la obra como un gran todo. Me gusta mucho eh, Dos lenguas, que es un libro de una filósofa actual de lingüística, que lo vamos a ver en Introducción al Estudio del Lenguaje, porque después de pasar por la concepción de la lengua como sistema de Saussure, la concepción de la lengua como algo que cumple una función de Jacobson y de Holiday, de la construcción de la lengua como sistema de signos de Peirce, de la construcción de la lengua como subjetivema o como expresión de la subjetividad de Benveniste, la construcción de la lengua como la parte social del lenguaje, del generativismo, llegamos a una filósofa moderna con una obrita muy corta que se llama Más de una lengua, que va a decir que en realidad la lengua es no solo un sistema, no solo una función, no solo un discurso, sino un todo. Bien, el análisis de todo discurso literario, lo que nosotros hacemos en este seminario, es la observación del todo, que hace que ese objeto, como todo, sea posible de ser observado y analizado. Pero es el todo lo que miramos. Por eso no es solo una frase, no es solo un capítulo, no es solo el personaje, no es solo el narrador, no es solo la figura retórica. Es el todo que compone a la obra. Miramos la obra como tal. ¿Quién es la autora de Más de una lengua? ¿Quién es la autora de Más de una lengua? A esta altura ya hay que identificar que yo eso no lo recuerdo. A esta altura ya deberías saber. Que yo mezclo los nombres de Ok. todo. Pero la tengo, en realidad, no sé si está en internet, esa la digitalicé yo para trabajarla. Así que ahora en un ratito la busco. La busco porque la debo tener acá a mano, estoy mirando para el costado porque acá al costado tengo libros. A ver si la tengo acá a mano. Pero ya no recuerdo de quién es. No, ahora me fijo. Pero es muy Bueno, interesante porque habla de la importancia, de cuán importante es aprender más de una lengua, no solo la materna, sino otra lengua más, para el enriquecimiento de la construcción del sentido que se le puede dar a una palabra cuando uno la conoce más de un idioma, y ahí da una definición de lengua como un todo. Pero muy buena, muy corta, concreta, concisa, muy buena. me encanta. Bien, creo que quedamos acá. Eh, Esto ya, el primer enfoque tiene al menos la ventaja de sugerir que la literatura puede referirse en todo caso tanto a lo que la gente hace con lo escrito como a lo que lo escrito hace con la gente. Esto no lo habíamos leído. Eh, retomo desde acá. Quizás se descubre en cada cadencia, en cada inflexión, el término escalera mecánica, una imitación del movimiento ascendente y descendente de aquel dispositivo. Puede tratarse de un empeño infructuoso, pero no mucho más infructuoso que el afirmar que se perciben los tajos y las acometidas de los estoques en la descripción poética de un duelo. El primer enfoque tiene al menos la ventaja de sugerir que la literatura puede referirse en todo caso, y esto nos interesa a nosotros especialmente, eh, a lo que la gente hace
con lo escrito, tanto lo que la gente hace con lo escrito como lo escrito hace con nosotros. ¿Qué hacemos nosotros con eso que escribimos, que construimos, qué peso de significado le damos al hoy no se fía, mañana sí, por ejemplo? ¿Y qué es lo que está escrito logra con nosotros? Por eso también decimos que la construcción del sentido de una obra depende también de la mirada del lector. Y por eso también habíamos hablado de que existe un lector y un lector ideal. Alguien para el que sí ese texto está escrito y alguien que lo recibe, lo lee, pero que tal vez no le da o no le encuentra el mismo peso de significado y de vínculo que le encuentra ese lector ideal. ¿Se va entendiendo la idea? El mundo de lo Sí, escrito, sí, perdón. Sí, cuando lees algo y decís, me gustó, pero exacto. O cuando lees algo y lo recomendás con mucho énfasis y te das tal cuenta cual. que no tiene el otro el énfasis que tuvo esa lectura particular con vos. No suele pasar mucho cuando trabajamos, ustedes Mucho. piénsenlo, porque aquel que vaya al aula en escuela secundaria no suele pasar mucho, que hay muchas obras que las leemos y decimos, esta obra es magnífica, pero no tiene cuando la llevamos al aula en los estudiantes el mismo peso, eso que está escrito no genera en el estudiante el mismo peso que generó en nosotros. Es muy común, entonces pensar qué hacemos eso, con eso que está escrito y cómo lo que está escrito nos cala profundamente a nosotros. Cómo una carta puede ser de amor, como un cuento o puede ser de amor o no, como un cuento nos puede llegar hasta las fibras más profundas, como nos pasa a muchos con el cuento de Mairal de hoy temprano, o cuando llegamos al final de la fiesta ajena decimos, ay, pobre, nos toca esa fibra, eso que está escrito nos llega de alguna manera. Bien, aún cuando alguien leyera el aviso en la forma indicada, subsistiría la posibilidad de leerlo como poesía, que es solo una parte de lo que usualmente abarca la literatura. La literatura claramente sabemos que no es solo un género, sino que es una multiplicidad de géneros que hasta se mezclan entre sí. Los géneros clásicos, los repito por las dudas, narrativa, lírica y drama, así aparecen. La narrativa como lo que está escrito en prosa, el lírico, el poema, lo que tiene una cierta musicalidad, el drama, la representación teatral, pero hoy hablamos de prosa poética, de poesía en prosa, de híbridos, de mezcla de géneros que antes, en el momento de su clasificación original, eran un poco más simples. Por lo tanto, consideramos otra forma de malinterpretar un letrero que puede conducirnos todavía un poco más lejos. Imagine a un ebrio noctámbulo derrumbado sobre el pasamanos de la escalera mecánica que lee y relee el letrero con laboriosa atención durante varios minutos y musita. ¡Qué gran verdad! ¿En qué tipo de error se ha incurrido en ese momento? En realidad, el ebrio aquel considera el letrero como una expresión de significado general e incluso de trascendencia cósmica. Al aplicar a esas palabras ciertos ajustes o convencionalismos relacionados con la lectura, el ebrio de Marras las arranca de su contexto inmediato, hace generalizaciones basando en ellas y les atribuye un significado más amplio y profundo que la finalidad pragmática. Bueno, acuérdense de esta palabra, finalidad pragmática tiene que ver con otra teoría lingüística que es el pragmatismo, el efecto que genera la lengua sobre el lector o el discurso sobre el lector, la finalidad pragmática que estaban destinadas. Ciertamente, todo esto parecería ser una operación relacionada con lo que la gente llama literatura, hacer toda una interpretación casi cósmica, que es la que hace el ebrio con el letrero llevar al perro en brazos. Cuando el poeta nos dice que su amor es cual rosa encarnada, sabemos precisamente porque recurrió a la métrica para expresarse, que no hemos de preguntarnos si realmente estuvo enamorado de alguien, que por extrañas razones le pareció que tenía semejanza con una rosa. El poeta simplemente ha expresado algo referente a las mujeres y al amor en términos generales. Por consiguiente, podríamos decir que la literatura es un discurso no pragmático, es decir,
que no busca un fin práctico. Hay un cuento, déjenme decirlo, hay un cuento de Cortázar que se llama Búsqueda y recuperación del pelo, es de Cortázar, sí, eso no estoy equivocada. Búsqueda y recuperación del pelo, que es una ironía al pragmatismo justamente que se busca en la literatura. Cuando se hace un análisis literario, prácticamente viene a decir Cortázar, cuando ustedes quieren analizar cuál es la función que tiene la literatura, acá tienen este cuento. Búsqueda y recuperación del pelo de Julio Cortázar, léanlo. No lo conozco, pero se me ocurre instrucciones para subir una escalera también. Que Gente, parece instrucciones como que para dar tiene la cuenta. finalidad de que aprendas a subir la escalera, pero en realidad no. No, instrucciones para dar cuerda a un reloj, instrucciones para llorar, Ah, también. instrucciones para amar, está dentro de la colección de instrucciones. Ahí hace, Cortázar toma una trama, que es la trama instructiva, que no forma nunca parte de las tramas de la literatura, y hace con la trama instructiva literatura, justamente tomando esta cuestión de que la trama instructiva es totalmente pragmática, es para decirle a alguien cómo tiene que hacer algo. Bueno, y lo usa, pero para hacer literatura. Pero fuera de ese libro, de esa colección que se llama Instrucciones, está este cuento que justamente empieza así diciendo de manera literal que a un primo muy pragmático inventó un método para recuperar un pelo, y habla de cómo uno puede enfocar toda su vida para la búsqueda de un pelo. Es magnífico, pero es una gran crítica al pragmatismo, a buscar una finalidad para todo en la vida. Y también lo podemos llevar al plano de la literatura. ¿Cuál es la finalidad? A ver. Entonces, ¿qué tiene que ver con esto de entender de la literatura como un discurso no pragmático? Es esta, cuando alguien te pregunta, ¿para qué me sirve la literatura? Bueno, sí, para nada. Pragmáticamente, para nada. No vas a poner un kiosco, no vas a vivir, no te va a generar dinero, pragmáticamente. Si la respuesta no le podemos dar un fin pragmático en sí a ese discurso. No te está informando, no te, eh, en realidad no te está dando ninguna pauta sobre un hecho real, te está llevando a un mundo ficcional en el que te invita a entrar, y en el que vas a entrar y vas a salir de algún modo distinto, pero pragmáticamente, ¿cómo lo responderíamos? Y acá va entonces esta frase. Por consiguiente, podríamos decir que la literatura es un discurso no pragmático. Y lean, anótense leer este cuento. Yo les había dicho que lean Los crímenes de la calle Morgue la semana pasada, que es un paso obligado para entender el policial o el inicio del policial, aunque el final, les había dicho que hoy vamos a hablar de ese final, no es lo que hoy, siglo XXI, nos... Yo voy por la mitad. Ah, bueno, Me lo no, dejé a la mitad, pero bueno. sí, porque era un poquito largo, pero ahora Sí, anótense. era, Sí, Ceci. sí, no, no, que yo también, yo lo leí y al principio medio como que me perdía porque no sabía por dónde iba. Digo, ¿qué? Digo, pero ¿qué Sí, ¿a pasa? dónde Digo, está yendo? Sí, tal cual. claro. Y después ya es como que tuve que volver para atrás para ver en qué momento, ¿En qué? o sea, dónde fue ¿eh? Sí, sí, tal cual. ¿Dónde fue que pasó esto que está diciendo que pasó? Claro, digo, ¿por qué ahora aparece lo del crimen? Digo, a ver, ¿cómo fue? Entonces, viste, medio como que tuve que volver y releerlo varias veces para entenderlo. Pero igual yo soy de leer varias veces, porque desde una no me sale. Pero lo que pasa que es uno de los cuentos que inicia el género policial de enigma, y entonces la palabra enigma la trabaja el lector, por lo general ese cuento está siempre perdido, eh, porque la intención del autor fue justamente que nosotros hagamos el recorrido, la mirada que él está haciendo, en la que, si lo digo, les anticipo el final a los que no lo leyeron, pero Claro. la semana que viene, cuando todos lo tengan leído,
lo digo. Bueno, dale. Dame hasta el miércoles que viene que me lo termino. Exacto. Y ahora súmenle búsqueda y recuperación del pelo de Cortázar. Bueno, Manuales de biología o los recados que se dejan para el lechero, la literatura carece de un fin práctico inmediato y debe referirse a una situación de carácter general. Algunas veces, no siempre, puede emplear un lenguaje singular, como si se propusiera dejar fuera de duda ese hecho, como si se deseara señalar que lo que entra en juego es una forma de hablar sobre una mujer en vez de una mujer en particular, tomada de la vida real. Este enfoque dirigido a la manera de hablar y no a la realidad de aquello sobre lo cual se habla, a veces se interpreta como si con ello se quisiera indicar que entendemos por literatura cierto tipo de lenguaje autorreferente, un lenguaje que habla de sí mismo. Que la no termina siendo un lenguaje que habla de sí mismo, sino que termina siendo la construcción de un discurso que busca, eh, o que se busca a sí mismo como objeto de arte. También esta forma de definir la literatura encierra problemas. Por el principio de cuentas, probablemente George Orwell, lo ubican a Orwell, El rebelión en la granja. exacto, y 1986, si no me equivoco, se habría sorprendido al enterarse de que sus ensayos se leerían como si los temas que discute fueran menos importantes que la forma en que los discute. En buena parte de lo que se clasifica como literatura, el valor verdad y la pertinencia práctica de lo que se dice se considera importante para el efecto total. Pero aun si el tratamiento no pragmático del discurso es parte de lo que quiere decirse con el término literatura, se deduce de esta definición que de hecho no se puede definir la literatura objetivamente. Se deja la definición de literatura a la forma en que alguien decide leer, no a la naturaleza de lo escrito. ¿Se entiende esta explicación? Eso me lo anoté porque le encontré una clara relación con mi trabajo. La de cómo se Sí, decide leer cómo se decide leer la frase. sí, que tiene una relación con esa frase que vos elegiste para usar como centro del trabajo práctico. Muchas veces la manera en que terminamos diciendo que es la literatura es, bueno, es lo que cada uno lee como literatura. Muchas veces llegamos a ese punto, pero no toda una comunidad lee el mismo texto como literatura. Tiene que haber una pauta de lo que se establece como canon. O sea, sí, nosotros podemos hoy, siglo XXI, leer este texto como literatura, pero claramente hay algo que nos llevó a leerlo como literatura y puede ser que esté sugerido como literatura. Es decir, que ya hay un canon que lo propone como literatura. Hay una propuesta previa para que el lector lea eso como literatura. Es como que hay una conducción de la literatura o del discurso para que nosotros lleguemos a esa conclusión. Pero en sí, algo a esta cuestión. Pero aun si el tratamiento no pragmático del discurso, es decir, como no tiene un fin práctico, es literatura del discurso, es parte de lo que quiere decirse con el término literatura, se deduce de esta definición que de hecho no se puede definir la literatura objetivamente. Hay una gran carga subjetiva de lo que se lee o no se lee como literatura, eso no lo vamos a discutir. Hay una carga subjetiva, por eso cada momento y cada época va a definir la literatura de una manera particular. Se deja la definición de la literatura a la forma en que alguien decide leer y no a la naturaleza de lo escrito. La naturaleza de la literatura nosotros la vamos a ver en un texto de Wellen y Warren, que se llama Función y Naturaleza de la Literatura. Tipos de textos, poemas, obras dramáticas, novelas, que obviamente no se concibieron con fines pragmáticos, pero ello no garantiza que en realidad vayan a leerse adoptando ese punto de vista. Yo podría leer lo que Gibbon, que lo mencionamos porque es un historiador y lo trae Borges a la literatura, relata sobre el Imperio Romano, no porque
mi despiste llegue al grado de pensar que allí encontraré información digna de crédito sobre la Roma de la antigüedad, sino porque me agrada la prosa de Gribón o porque me deleitan las representaciones de la corrupción humana, sea cual fuera su fuente histórica. También puedo leer el poema de Robert Burns, suponiendo que yo fuese un horticultor japonés, porque no había yo aclarado si en la Inglaterra del siglo XVIII florecían o no las rosas rojas. Se diría que esto no es leer el poema como literatura, pero podría decirse que leo los ensayos de Orwell como literatura, siempre y cuando generalice yo lo que él dice sobre la Guerra Civil Española y lo que eleve a la categoría de declaraciones de valor cósmico sobre la vida humana. Es verdad que muchas de las obras que se estudian como literatura en las instituciones académicas fueron construidas para ser leídas como literatura. Y esto es importante. Fueron construidas para ser leídas como literatura. Por lo tanto, hay un autor que tuvo la intención de crear un discurso que sea leído de determinada forma. Por eso yo les dije antes que nuestra lectura, por lo general, está guiada, está llevada, está direccionada a que tal o tal discurso lo leamos como literatura. Entonces decimos, esto es literatura, lo leo como literatura, está planteado como literatura. Hay un autor que lo planteó como discurso literario. Tiene una naturaleza literaria porque ha sido construido con ese fin. Pero también es verdad que muchas no fueron construidas así y adquirieron, y acá le agrego paréntesis yo, adquirieron valor literario por el tiempo, por la época, por el valor simbólico que tuvieron en un determinado momento. Un escrito puede comenzar a vivir como historia o filosofía y posteriormente ser clasificado como literatura. O bien puede empezar como literatura y acabar siendo apreciado por su valor arqueológico. Algunos textos nacen literarios, a otros se les impone el carácter literario. A este respecto puede contar mucho más la educación que la cuna. Quizás lo que importe no sea de dónde vino uno, sino cómo lo trata la gente. Si la gente decide que tal o cual tal escrito es literatura, parecería que de hecho lo es, independientemente de lo que se haya intentado al concebirlo. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo la idea? Bien, acá estamos hablando ya de algo que roza la discusión, porque es sumamente subjetivo. ¿Es o no es? Lo dijimos con el género policial, muchas veces fue considerado un género menor y marginado del canon de la literatura, entra a partir del siglo XX o entra después de que Edgar Allan Poe escriba estos relatos de enigma a ser considerado parte de la literatura y una parte importante de la literatura, y lo mismo pasa con la literatura de terror y de la época victoriana, en el que también se consideraba un género menor como un género de puro entretenimiento que no tenía el valor cultural que tenían otras obras de literatura, era marginal. O sea, era leído como folletinesco, como puro entretenimiento y no como una obra cultural literaria. Después esos géneros empiezan a tomar mayor fuerza dentro de la historia de la literatura y la literatura comparada, que son otras disciplinas. En este sentido puede considerarse la literatura no tanto como una cualidad o conjunto de cualidades inherentes que queden de manifiesto en cierto tipo de obras, desde Buse hasta Virginia Woolf, sino como las diferentes formas en que la gente se relaciona con lo escrito. No es fácil separar de todo, y acá hago otro paréntesis, cómo la gente se relaciona con lo escrito. Hay mucha gente que lee autoayuda como si estuviera leyendo literatura. Hay una gran discusión entre si ciertos libros pertenecen al canon literario o lo que se llama el canon de autoayuda. Vieron que ahora en las librerías está separado. Autoayuda está por un lado y literatura está por el otro. Pero pongo un autor acá que estuvo en el plano de la discusión, que es Pablo Coelho. En cuanto a sí, los relatos, los relatos que él construye de las historias que cuenta,
¿son literatura o son autoayuda? Están más ubicados desde el punto de vista de la autoayuda que desde el punto de vista de la literatura. Pero hay una discusión al respecto, ¿eh? En este punto, sobre un límite un poco difícil de definir. No está en ningún canon de literatura, ningún canon de universidades, ni en ningún canon institucional, ni en ningún canon de escuela media, ni en ningún libro que lo mencione como posible lectura dentro de la literatura Pablo Coelho, pero sí muchos han leído Pablo Coelho desde el punto de vista de la literatura. ¿Se entiende? Lo Mira pongo este. vos, yo conozco adolescentes que lo leyeron al alquimista, lo leyeron dentro de la literatura Cátedra de propuesta literatura. en la secundaria. Sí, porque cuando el alquimista adquiere el renombre y Pablo Coelho pasa un poco a ser un nombre muy mencionado dentro del mercado, como le pasó a Felipe Piña con algo habrán hecho por la historia argentina y esta nueva manera de Ajá, relatar la historia, que Felipe Piña también fue muy criticado por las instituciones y las universidades, sí, por sí. su no dogmatismo o salirse del dogma de la figura del historiador. Pablo Coelho aparece un poco como publicitado y en una época en que el alquimista, yo me estoy refiriendo a una época de entre el 2005 y el 2000, sí, más o menos, en esa fecha. Un poquito antes, principio de los 2000 aparece Pablo Sí, Coelho, sí, pero sí, 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 sí. desaparece rápidamente, como que ¿Sí? O sea, fue una estrella fugaz. sí, fue como salir, el alquimista escaló las posiciones en cuanto a leamos el alquimista y después desapareció fugazmente y todos sus otros libros, Verónica decide morir, eh, La Quinta Montaña, si no me acuerdo, me parece que había uno que se llamaba La Quinta Montaña, no tuvieron la relevancia que tuvo en su momento el alquimista. No sé, ¿alguien leyó El alquimista de Pablo Coelho? Yo creo haberlo tenido en algún momento en las manos, pero si no recuerdo nada de él es porque si lo empecé, no, no lo continué. Eh, yo puedo decir que leí El Alquimista, La Quinta Montaña, Verónica decide morir, leí varios para comprobar realmente, a ver si eso que se decía de su valor literario, para ver un poco esta discusión, ¿no? Entre el punto de cómo la gente reacciona ante este escrito. Y, a ver, considero que El Alquimista podría haberlo contado en 2 páginas y no en una novela, podría haberlo reducido en un cuento muy corto, Un cuento lindo. un cuento y no en una novela, porque cuando llegué al final dije, no era necesario, pero y el resto de las novelas continúan la misma estructura, con el mismo estilo, y es como estar leyendo el alquimista otra vez y otra vez y otra vez, o sea, una repetición de un éxito, es como decir, bueno, a ver, esto fue un éxito, lo repito acá, acá y acá, y son como todos hermanitos de, del Son todos los alquimista, hermanitos del alquimista. Mirá son vos. todos como hermanito del alquimista y no le encontré un valor como literario. Pero me pasa lo mismo con Bioica, pero esta conversación la tuvimos con, eh, con una profesora que hace mucho tiempo trabajaba en el profesorado ahí, Marcela Sanintía de Luciana, que ahora está de licencia, con Bioy Casares. La invención de Morel. Bioy Casares escribe La invención de Morel, que es una obra que tiene, es una novela de ciencia ficción que tiene una muy buena propuesta, pero cuando fui a leer otra y otra y otra de Bioy Casares, dije, es como estar leyendo una imitación, así se lo dije, es como estar leyendo una imitación de bajo nivel de Borges. Y sí, justamente, Wow, una qué fuerte. de las cosas que trabajamos, que hablamos, que discutimos fue esta cuestión que más afuera de la invención de Morel, Bioy Casares no tenía una producción que no, está a la sombra de Borges.
Bioy Casares y Borges escribieron juntos, justamente ellos son Justo Domecq. Eh, es el seudónimo que usaban cuando las obras las hacían juntos. Escribieron juntos, fueron íntimos amigos, estuvieron relacionados en sus círculos culturales, pero Bioy Casares tiene una clara influencia de la narrativa de Borges y hemos trabajado esta cuestión de la falta de identidad. Es más o menos con lo que la crítica también en algún punto sostiene, y es más o menos lo que se habla en relación a Coelho. Cómo la gente se relaciona con lo escrito. Y hago un paréntesis dentro del paréntesis, muy difícil en el post-Borges, cómo la gente se relacionaba con los escritos saliéndose de la influencia borgiana a la hora de escribir. Era como leer a Borges y leer a los contemporáneos de Borges, era como leer imitaciones de Borges todo el tiempo. Una de las grandes problemáticas de la literatura argentina de la primera mitad del siglo XX es cómo escribir alejándose de la estructura de Borges. Cómo escribir literatura argentina sin ser Borges ni parecer a Borges, que fue una de las problemáticas, y que tiene que ver con esto, la relación que la gente establece con lo escrito. ¿Me expliqué o los perdí en el análisis? Bien, vamos, ¿se entiende la idea? Sí. Bien. Volví, sí, 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 se No, entiende, porque se yo hay entiende. veces que empiezo paréntesis, 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 y después no sé si logro que la gente me siga los paréntesis que voy. No es fácil separar de todo lo que en una u otra forma se ha denominado literatura un conjunto fijo de características intrínsecas que digan, bueno, esto es literatura porque cumple esta regla y esta regla. Por ejemplo, función poética, función estética, finalidad estética, función poética y comunidad de lectores. Como decir, bueno, si cumple con estas tres, literatura, como dicen los manuales de escuela media. Bueno. Quedan cosas afuera. Exacto. No hay un conjunto fijo, estable de características que digan esto es puro y exclusivo de la literatura. A decir verdad, es algo tan imposible como tratar de identificar el rasgo distintivo y único que todos los juegos tienen en común. No hay absolutamente nada que constituya la esencia misma de la literatura. Cualquier texto puede leerse sin afán pragmático, suponiendo que en esto consista el leer algo como literatura. Asimismo, cualquier texto puede ser leído poéticamente. Si estudio detenidamente el horario itinerario ferrocarrilero, no para averiguar qué conexión puedo hacer, sino para estimularme a hacer consideraciones de carácter general sobre la velocidad y la complejidad de la vida moderna, podría decirse que lo estoy leyendo como literatura. John Ellis sostiene que el término literatura funciona en forma muy parecida al término hierbajo. Los hierbajos no pertenecen a un tipo especial de planta. Son plantas que por una u otra razón estorban al jardinero. Quizás literatura signifique precisamente lo contrario. Cualquier texto que por tal o cual razón alguien tiene en mucho. Quiere decir que alguien tiene mucho valor. Como diría un filósofo, literatura y hierbajo son términos más funcionales que ontológicos. Lo funcional tiene que ver con cómo funciona el término en el lector, y lo ontológico es en el ser o la esencia. O sea, son más términos que tienen función más que ser en sí mismos. Se refieren a lo que hacemos y no al ser fijo de las cosas. Se refieren al papel que desempeña un texto o un cardo en un contexto social, a lo que lo relaciona con su entorno y a lo que lo diferencia de él, a su comportamiento, a los fines a los que se le puede destinar y a las actividades humanas que lo rodean. En este sentido, literatura constituye un tipo de definición hueca, y acá tenemos una postura propia de Eggleton. Un tipo de definición hueca, como un cuenco, se llena en un momento, según una relación, según un contexto, según un tipo de lectura, según un vínculo, puramente formal. Aunque dijéramos que no es
un tratamiento pragmático del lenguaje, no por eso habríamos llegado a una esencia de la literatura, porque existen otras aplicaciones del lenguaje, como los chistes, pongamos por caso, que tampoco son pragmáticos. De cualquier manera, dista mucho de quedar claro que se puede distinguir con precisión entre las formas prácticas y las no prácticas de relacionarse con el lenguaje. Evidentemente no es lo mismo leer una novela por gusto que leer un letrero en la carretera para obtener información. Pero, ¿qué decir cuando se lee un manual de biología para enriquecer la mente? ¿Constituye esto una forma pragmática de tratar el lenguaje? En muchas sociedades la literatura ha cumplido funciones de gran valor práctico, como las de carácter religioso. Por ejemplo, se usan mucho se me borraron, las parábolas para enseñar, y son relatos, son historias, son cuentos. Distinguir tajantemente entre lo práctico y lo no práctico solo resulta posible en una sociedad como la nuestra, donde la literatura en buena parte ha dejado de tener una función práctica. Quizás se está presentando como definición general una acepción de lo literario, que en realidad es históricamente específica. Bien, hasta acá, página 7 para yo acordarme en qué página quedamos, de este ensayo. ¿Alguna duda? Ya casi lo terminamos. No. Yo debo haber llegado aproximadamente hasta la 9 Ya casi al en final. lectura mía. Creo que me habían quedado una o dos carillas para terminarlo. Ya casi es el final. La idea de leerlo en clase es justamente hacer este tipo de ampliaciones de sentido